Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Espero que hayan tenido una semana productiva, interesante, y con el favor de Dios la próxima que venga, que sea mejor todavía. Entonces vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos estudiado, digamos por lo menos de los puntos más importantes, para retomar más adelante algunas cosas que tienen una cierta complejidad. Antes de comenzar lo que va a venir posteriormente, tenemos que primero analizar de nuevo y recopilar la información que tenemos acerca de la estructura informática de la creación. Entonces hay que resaltar los principios que gobiernan esta estructura. Primero, toda noción de creación, todo acontecimiento debe ser considerado y explicado desde la perspectiva de por qué fue necesario para la creación y el funcionamiento del hombre. Eso lo llamaremos principio antrópico de la Kabbalah. Es decir, todo está dado para que la vida del hombre, como ser, digamos, superior en cuanto a su inteligencia frente al resto de criaturas, tiene, por supuesto, una explicación. Y en la física moderna hay una pregunta muy importante que es ¿por qué el universo está afinado para la vida? Es decir, todo indica y todo apunta de que el universo está convocado, y sabemos por quién, para que haya la posibilidad de la vida. Es decir, ¿por qué las constantes fundamentales del universo físico tienen valores que sustentan la vida? Una buena pregunta. Lo que se quiere decir es que cualquier ligero cambio en el valor de estas constantes haría la vida imposible. En 1974, Brandon Carter planteó el principio antrópico. Y es un principio antrópico llamado principio antrópico débil. Debemos estar preparados para tener en cuenta que nuestra ubicación en el universo es necesariamente privilegiada en la medida de ser compatible con nuestra existencia como observadores. Posteriormente propuso el llamado principio antrópico fuerte, es decir, el universo y por ende los parámetros fundamentales de los que depende, debe ser tal que admita en él la creación de observadores en algún momento. Acordémonos que observadores van a ser al final participantes de la obra de la creación. Entonces, son múltiples las explicaciones de los principios antrópicos que ofrece la comunidad científica. El primero es el argumento del diseño, que establece que el universo fue diseñado para la vida. El segundo es el argumento del multiverso, que se reduce a la afirmación de que hay muchos universos con una distribución de probabilidades del valor de las constantes. Si tenemos suerte de encontrarnos, entre comillas, ¿no? Suerte de encontrarnos en uno con el conjunto correcto de valores. En opinión de los cabalistas, este último argumento es un tanto inverosímil, ya que está fuera de los límites legítimos del discurso lógico, como dijo John Williams. Las objeciones podrían formularse de la siguiente manera. Primero, la existencia del multiverso nunca ha sido probada o determinada experimentalmente. En segundo lugar, incluso si asumimos que existe un multiverso, simplemente empuja la cuestión del origen de todo en el futuro. Y en ese orden de ideas, deberíamos estar de acuerdo con la afirmación de Williams de que el principio antrópico no es una conjetura, sino una atractiva hipótesis de trabajo. La Kabbalah respalda plenamente el principio antrópico, ya que el principio central de nuestra fe es que el hombre es el fin último de toda la creación. Segundo, el principio de relatividad de la creación en relación con Ein Sof, o sea, Dios en su esencia, y en relación con el hombre, es diferente. Cualquier evento en la creación, incluyendo la existencia, la vida y la muerte, debe considerarse en relación con un cierto mundo de información del infoespacio de la creación. Tercero, el principio participativo. La condición necesaria para la existencia de la creación es el intercambio mutuo de información entre Dios y el hombre. Las acciones de Dios afectan las acciones del hombre, viceversa. Viceversa en el sentido de que la voluntad de Dios puede implementarse o no en función de las acciones del hombre, no que afecten a Dios mismo, ¿ok? Y esto está, digamos que, en consonancia
con la idea del universo participativo formulada por John Wheeler, famoso científico, famoso físico, que su trabajo tiene increíbles coincidencias con la información que tiene el mundo de la Kabbalah. Él escribe lo siguiente: la física da lugar a la participación del observador. La participación del observador da lugar a la información y la información da origen a la física. Wheeler llama al universo un circuito autoexcitado. Dando un ejemplo de la física cuántica, escribe que la elección que uno hace sobre lo que observa hace una diferencia irrecuperable en lo que encuentra. Es decir, el observador es elevado de observador a participante, exactamente como Dios quiere que el hombre sea partícipe de la obra de la creación. El ganador del premio Nobel de Química, Manfred Eichen, en su obra seminal llamado From Strange Simplicity to Complex Familiarity, respalda plenamente las ideas de Wheeler sobre el origen informacional de la realidad y el principio participativo que hay en ella. Toma el famoso principio que decimos Edge for Bet, o sea, propuesto por Wheeler, y lo combina con su propio principio. Es decir, algo que viene de algo que no es muy claro en hebreo y en lenguaje de la Kabbalah es Yesh Me'ayin, algo que proviene de la nada. En hebreo es más exacto, en español es un poquito complicado porque van a decir entonces, ¿y quién creó la nada? Pues la nada es otro concepto, en algún momento lo vamos a encontrar y lo vamos a observar, a estudiar y lo vamos a ver de la manera más profunda posible. Entonces, los orígenes de todo implicaban una retroalimentación entre eso y aquello que es un segmento de información. A menos que estén vinculados entre sí desde el principio, uno no puede originarse sin el otro. Alguien formuló un desafío científico y dijo lo siguiente: necesitamos una teoría del origen de la información. Él escribe: la información se encuentra en el origen de la vida. La información aparentemente es, comillas, un invento de aquel que creó el todo. La creación en su máxima expresión, y esto incluye, por supuesto, la realidad física, la naturaleza. Está organizado de una manera matemática irreproducible y ha existido en la realidad desde el momento de su origen. Si eso es así, pasaremos a ver un extracto de casi todo lo que hemos estudiado a este momento. Por ejemplo, en esta clase utilizaremos la noción de la entropía informacional desarrollada por Claude Shannon. ¿Se acuerda que estudiamos ese tema hace algunas sesiones? Y es importante notar que la entropía de Shannon trata con el número de posibles combinaciones de información, pero no con la semántica. En general, la entropía de Shannon refleja el grado de nuestra incertidumbre. Y aquí vemos cómo empieza esa incertidumbre a tomar, digamos que un lugar importante en la creación. Empezando por el Tzimtzum. El Tzimtzum fue un salto gigante desde la incertidumbre absoluta sobre Dios. No sabíamos nada sobre Dios, porque previo a este Tzimtzum no existía sino el Or Sof, su luz infinita. Entonces, en ese orden, empezamos a develar un grado de certeza sobre el mundo de Tzimtzum mismo. En el libro Etz Haim, Rabbi Yitzhak Luria, la Ariá Kadosh, escribe: el discurso en que el Sof se llama cero, porque en él no hay entendimiento, porque no hay ni materia ni forma. Es decir, no hay entendimiento significa no tenemos conocimiento ni siquiera remoto de que la presencia divina está latente en un cierto, llamemos, punto. Entonces, cuando ocurre la contracción de la presencia de Dios, no de la esencia, la presencia de Dios que estaba rodeando el todo, que no había realmente nada sino Dios mismo. Entonces, en este Hayim, el rabino Yitzhak Luria escribe: el discurso en que eso se llama cero, porque en él no hay entendimiento, porque no hay ni materia ni forma. Entonces, la información que nos da es la reducción de la incertidumbre.
Por lo tanto, podemos considerar el acto de Tzimtzum como la creación de la información. La noción de Tzimtzum fue presentada por el gran cabalista Rabino Isaac Luria. En resumen, ¿qué significa esto? Vamos a retomar lo que habíamos ya estudiado. ¿Qué significa esto? Significa la contracción de la presencia de Ein Sof, la presencia infinita del Creador, dando lugar a un espacio hueco, tejiu, se dice en el lenguaje de la Kabbalah, y la posterior emanación de un rayo de luz en ese espacio. Ese rayo de luz es la conexión entre el Creador y lo que va a venir después. Luego de un largo debate, el maestro cabalista Isaac Luria concluyó que debemos entender Tzimtzum en sentido figurado. Es decir, en el proceso de Tzimtzum se establecieron todos los parámetros de la estructura informativa de la creación. Aquí la entropía de Shannon nos da cierta idea que es de alguna forma una entropía baja. Segundo, después de este Tzimtzum aparece lo que es llamado Adam Kadmon, hombre primordial, ingenio. Y esta fue la introducción de la idea del hombre con mayúscula en la creación. De fuentes cabalísticas sabemos que este mundo informativo tiene la forma del hombre, como nosotros somos. El resto no estaba definido. Su entropía acá bastante alta. Luego viene posteriormente el mundo que se llama de Akudim, es decir, todas las sefirot en un recipiente, la introducción de la idea del concepto informativo en la creación. El mundo de Akudim está más ordenado que el mundo de Adam Kadmon, por lo que su entropía es menor. Luego sigue el mundo de Tohu. Tohu significa el mundo donde todo está caótico. Tohu Vabou. Pero también significa que todo está latente en él. Y ahí hablamos entonces del mundo de Nekudim, el mundo de puntos. ¿Se acuerdan ese mundo de puntos que yo les dije que cuando la voluntad divina había preguntado, el Creador, a las criaturas si querían ser formadas, si querían ser creadas, más bien, el mundo de Briá, ellos dijeron sí, estamos hablando de este punto que se llama el mundo de Nekudim. Y comprende las 10 sefirot de manera conceptual. Cada uno está representado por un solo concepto complejo, un punto en el espacio informativo. La distancia informativa entre los conceptos, en este caso, es grande, y como resultado, no interactúan entre sí. El mundo de Tohu es altamente dimensional, con una densidad de población, de conceptos muy baja. La estructura del mundo de Tohu es muy ordenada, digamos en cierto sentido, pero es fija. Por lo tanto, su entropía es muy baja. Según la Kabbalah luriánica, el mundo de Tohu ha pasado por el proceso de lo que se llama Sheberat Kelim. Sheberat Kelim significa la rotura de las vasijas y es un concepto que se describe de la siguiente manera. Los recipientes de la luz divina, Oren Sof Amit Pashet, no pudieron contener la presión de esa luz y se rompieron en muchos fragmentos, cada uno conteniendo una chispa de luz. Los fragmentos, comillas, cayeron en los mundos de la creación y de ahí formaron las semillas de todas las criaturas autoconscientes y también las llamadas Kalipot, las fuerzas negativas. En la interpretación de la Kabbalah, la ruptura de la vasija significó la ruptura de los conceptos altamente complicados en conceptos más simples, con una proyección en la dimensión del yo. Quinto, el mundo de Atzilut también comprende 10 sefirot, y ahí cada sefirá comprende a su vez 10 sefirot. Tiene la estructura de un fractal. A diferencia del mundo de Tohu, cada sefirá en el mundo de Atzilut está representado por una familia de conceptos que están muy cerca unos de otros en el espacio informativo. La transición de una sefirá a otra ocurre a través de un umbral, comillas, llamado umbral de error. En un punto, pequeños cambios incrementales en la representación informativa de los conceptos que conducen a un cambio radical en su significado. El número de combinaciones posibles en el mundo de Atzilut es enorme. Su entropía de Shannon es muy alta. Posteriormente, en los mundos de la creación, los mundos de Briá, creación, Yetzirá, formación, y Asiá, acción, son las proyecciones del mundo de Atzilut.
tiene la misma estructura, la del árbol sefirótico, y tiene el sefirot dentro del sefirot, que son fractales. Leemos en Eshaim, obra del rabino Yitzhak Luria, lo siguiente: y he aquí los tres mundos de Briá, Yetzirá y Asiyá, son todos vasijas completas, recipientes completos. Por lo tanto, no son una divinidad, y por eso son llamados los sellos de Atzilut. La diferencia está en la complejidad de los conceptos. Aquí tenemos la dimensionalidad y la presencia de entidades autoconscientes y otras entidades que son de tipo informática. Por ejemplo, el Gan Eden, el trono de gloria, los ángeles. La transición de los mundos de emanación a los mundos de creación tiene lugar en el espacio informacional de la esfera de Malhut, del mundo de Atzilut. Es decir, esfera más baja de las 10 que se encuentran en Atzilut, que es a la vez la sefirá de Keter del mundo de Briá. Y esta sefirá de Malhut de Atzilut se sincroniza y se convierte en la sefirá de Keter del mundo de Briá. En esta parte del espacio informativo se formaron las 10 declaraciones del Todopoderoso. ¿Cuáles son las 10 declaraciones? ¿Se acuerdan que hablamos hace cuestión de, puede ser un mes, de algo que se llamaba Asarama Amarot, los 10 enunciados con los cuales Dios creó el mundo material? Entonces, ahí se da, en esta sefirá, este del mundo de Briá, lo que se llamarían las 10 declaraciones del Todopoderoso, Asarama Amarot. Podemos establecer, por supuesto, una analogía entre el proceso de transición y transición de fase en física mencionado anteriormente, ya que va acompañado de la compresión de la información, una reducción de la complejidad y la dimensionalidad, y una reducción de la entropía de la información. El mismo tipo de transiciones tiene lugar entre el mundo de Briá y Yetzirá, y ese mismo tipo de transición ocurrirá entre Yetzirá y Asiyá, pero en menor medida. Yitzhak Luria escribe: ciertamente hay una diferencia entre los mundos, y es que Malhut de Atzilut, en toda la generalidad de las 10 sefirot, se viste en el trono antes mencionado, que se viste dentro de la cabeza de Briá, es decir, Keter de Briá. En efecto, en el resto de los mundos no es así, pues solo la 10ª parte de Malhut de Briá se viste en el 7º palacio superior de Yetzirá. Y así también la 10ª parte de Malhut de Yetzirá por sí sola se viste en el 7º palacio superior de Asiyá. Para describir la transición, los cabalistas usan la noción de una cortina divisoria, es decir, una cualidad de una cortina que sirve como separador entre mundo y mundo, entre Atzilut y Briá, y así sucesivamente hasta abajo el mundo de Yetzirá. Sin embargo, Briá es la luz que atraviesa la cortina, es decir, la cortina funciona como una suerte de filtro, porque la luz divina llegando a nosotros con toda su intensidad no permitiría nuestra vida en este mundo, ni la vida en general de todo lo creado, de la realidad que vemos física, ¿ok? De hecho, Yetzirá no recibe su luz de Briá excepto a través de la cortina ya mencionada y de la distancia que está, comillas, entre ese punto y el punto inmediatamente inferior, ¿sí? Como Sefirá. Y asimismo en Asiyá solo se considera la nueva cortina entre este mundo de Yetzirá y él. Cuando él estamos hablando de la cortina misma, ¿no? Así lo explica el Etz Haim. En una parte de estos cursos que vamos a tomar, que se llama esa parte de qué está hecho todo, se esboza la idea de que la Kabbalah de la información se basa en la posición del realismo estructural óntico. El realismo estructural fue propuesto por un famoso científico de nombre John Worrell. Eso fue en 1989. El realismo estructural óntico afirma que no hay cosas, comillas, y que la estructura es todo lo que hay. La Kabbalah de la información añade a este principio una estructura informativa, y hay muchos científicos, entre ellos Max Born y otros, que estuvieron entre los pioneros de la idea del estructuralismo y el realismo estructural. Teniendo en cuenta entonces la estructura invariable de los mundos de Briá, Yetzirá y Asiyá y las ideas del realismo estructural óntico,
Se puede presentar la tesis de que las leyes que gobiernan todos los mundos mencionados son estructural y relacionalmente las mismas. Como resultado de la transición de Briah y Yetzirah y de Yetzirah hacia el orden aumenta y la entropía informativa disminuye. A partir de Tzimtzum, el Tohu y hasta la revelación de esa luz divina en los mundos bajos que es hacia. En la Kabbalah, el mundo de Briah está asociado con la sefirá de Binah, que es, palabras mucho más inteligibles, un entendimiento intelectual. Es decir, sefirá de Binah tiene que ver con el entendimiento. Amevin ben davar de davar. Ahí viene el nombre ben, en hebreo, entre, y la palabra Binah. Es decir, entender entre una cosa y otra. Cuando decimos la Abdalá nosotros, como Motzei Shabbat, Hamabdil ben Kodesh lehol, el que diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ben or la hoshia, entre la luz y la oscuridad. Ben Sheshet y Bea Briah, Yom HaShevi'i, entre los días de la creación, los 6 días que nosotros laboramos, y el séptimo día, que es el día de Shabbat. Hay que tener esa distinción y eso únicamente es posible a través de la interrelación nuestra con la sefirá de Briah. Entonces, en la Kabbalah dijimos, el mundo de Briah está asociado con la sefirá de Binah. La primera letra, Hey, del tetragramatón, o sea, del nombre de Dios de 4 letras. Y con la parte intelectual del alma, la Neshama. El mundo de Yetzirah es asociado con 6 sefirot, que son Hesed, Hot, es decir, si lo decimos, las 6 son Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hot y Yesod. ¿Ok? Son 6. Esa es la letra Vav del nombre de Dios. Y esta Hei que dijimos está asociado también a la parte animal del alma, Nefesh. Entonces, esta parte conectada a las 6 sefirot que hemos mencionado, de Hesed hasta Yesod, está conectado con la letra Vav del tetragramatón, la letra Vav del nombre de Dios, y la parte emocional del alma, o sea, Ruach. El mundo de Asiá está asociado específicamente con la sefirá de Malhut, es decir, reino, que es la segunda letra del nombre de Dios y es la parte animal del alma, Nefesh. En Kabbalah hay un concepto que ya lo hemos mencionado que se llama Sitra Hará. El otro lado, la zona que no es de Kedushá, sino de lo contrario, es la llamada zona del mal. En un artículo llamado Teoría del Mal, se propuso varias definiciones de lo que es la Sitra Hará. Vamos a considerar algunas de ellas. Primero, el mal, óigase bien, es la violación de cualquiera de los 613 mandamientos de la Torá. Repito, el mal es la violación de cualquiera de los 113 mandamientos de la Torá. No hay mal que no esté asociado con la violación de uno de los 613 mandamientos de la Torá, o de todos, Dios libre. En consecuencia, se trabajará en la zona del espacio informativo de la creación que contiene antimandamientos, donde hacer se convierte en no hacer, y no hacer se convierte en no hacer también. Cuarto, el concepto de las kelipot. Según la Kabbalah, una zona del espacio informativo cercana a la posición yo es importante, ¿sí? En ese punto destacar que kelipot y se trabajará en ese justo, llamemos comillas, punto del espacio informativo, aparecen ambas. No es lo mismo, pero kelipot son una suerte de cáscara que atrapa todo aquello que esté conectado con la santidad. Y entonces en ese orden de ideas está amangualada, por decirlo de alguna forma, con la Sitra Hará. Tanto kelipot como Sitra Hará existen en diferente medida en todos los universos de la creación. En Etz Haim, el rabino Isaac Luria escribe que en el mundo de Asiá, el mal prevalece sobre el bien. El mal prevalece sobre el bien. En el mundo de Yetzirah son iguales. En el mundo de Briah, el bien prevalece sobre el mal. En el mundo de Atzilut no existe mal. Entonces, para darles una idea de manera práctica sobre estas clipot o estas, digamos, entes
negativos de la creación, fuerzas negativas de la creación. En el Sidur, cuando lo estudiemos la estructura cabalística del Sidur, vamos a ver que una parte del rezo de Shaharit se llama Pesukei de Zimra. Pesukei de Zimra está dado, son un grupo de salmos que están allá antes de llegar al Kriyat Shema y antes de llegar a la Amidah. ¿Para qué sirve este grupo de Teilim que se llaman Pesukei de Zimra? Los sabios de la Kabbalah dicen que la palabra Zimra tiene dos acepciones. Zimra viene de Mismor. Mismor es un cántico. Mismor de David, por ejemplo. Un cántico de David. Pero Zimra también significa podar. Zimra significa cortar. ¿Qué es lo que cortamos con Pesukei de Zimra? Todas esas clipot y fuerzas oscuras de la creación que se encuentran entre nosotros en el mundo material, que estamos invocando la presencia y la voluntad divina y conectándonos, queriéndonos conectar con el Creador. Estos entes espirituales negativos hacen muchas veces imposible que nuestro rezo llegue al lugar que tendría que llegar. Para evitar que esas fuerzas negativas impidan la llegada de nuestras súplicas al Creador, decimos Pesukei de Zimra, para eliminar, como cuando alguien elimina la hierba mala que tiene en su campo cultivado, ya sea de frutas, de verduras, en fin, de todo lo que la persona cultiva para su alimentación. Y en ese orden de ideas, esas hierbas malas, comillas, están ahí para evitar nuestro contacto con la presencia divina. Voy a hacer una excepción. Debido a la complejidad de lo que estamos estudiando en este momento, voy a dar espacio a alguna pregunta que ustedes quieran formular que tenga relación con algo oscuro que no hayan entendido de esto que acabo yo de compartirles. Tienen la palabra. Una de dos. ¿Cómo? O quedó tan claro o estamos desfasados con este tema. ¿Cómo se supone que es la transición de los distintos niveles de las Sefirot o de Briah Los mundos. de los mundos? Sí. Correcto. Es, digamos, en el límite donde, por ejemplo, vamos a explicar Olam Atzilut. En Olam Atzilut, las 10 Sefirot, empezando por la primera, es Keter. Después viene Jochma. Después viene Binah. Que en el nombre Jochma es el hemisferio derecho del cerebro. Binah, el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Ahí tenemos Keter, Jochma y Binah. Luego, estamos hablando de Atzilut y no en el mundo de la creación, ni en el mundo de la formación, ni en el mundo de la acción. Después de esas tres, vienen otro grupo de Sefirot, una triada. Hesed, la mano o la parte derecha. Geburah, parte izquierda. Tiferet, el centro, el plexo solar. Netzach, la pierna derecha. Hod, la pierna izquierda. Y Malhut, en el caso del hombre, Malhut es su órgano de Brit, el órgano del pacto, su miembro genital. Y en la mujer sería literalmente el útero. ¿Ok? Entonces, esa última sefirá se llama Malhut. Si hablamos de la última sefirá de el mundo, el universo de Atzilut, Malhut sería aquella sefirá que contiene energía divina, para decirlo de una forma, y la transmite al siguiente espacio en los mundos inmediatamente inferiores, que sería el universo de Briah. Ahí Malhut y Atzilut se conecta con el mundo de Briah, convirtiéndose esa entidad de Malhut y Atzilut en Keter de Briah. Pero entre una cosa, donde es Malhut de Atzilut, para convertirse en Keter, hay una sincronía. La sincronía sería a través de, vamos a hablar figurativamente hablando, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la posibilidad de un elemento que nos va a permitir la transición de la información. ¿Cómo se llama eso en el mundo de la cibernética? Interfase. La interfase para conectar en el mundo de, llamémosle, la Sefirot, va a ser una especie de cortina
esa cortina, esa interfase que va a permitir la conexión de Malhut de Atzilut con Keter de Briah. Necesitamos una interfase. Esa interfase es lo que llamamos, comillas, cortina que separa un mundo del otro. Pero la interfase me permite conectar un mundo con el próximo inferior o del inferior con el próximo superior. Universos de los 4 que dijimos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Siyah. ¿Entendiste, Mori? O sea, yo capto como niveles de vibración diferentes entre un mundo y otro, ¿o no? No, seguro que hay niveles de vibración diferentes, pero el nivel de vibración no está dado por esa conexión misma, sino por la transferencia de la información que hay en el mundo de Atzilut y que se transmite por Malhut de Atzilut hacia el mundo de Briah, que se recibe a través de Keter de Briah. Entonces, hay una interfase, como cuando yo quiero conectar, llamemos, mi computador a una fuente de información, a un servidor de información. ¿Cómo yo puedo acceder a la información que está en un servidor que tiene cualquier cantidad de información, mucho más de lo que yo, entre comillas, voy a necesitar en el momento? ¿Cómo es esa conexión de ese servidor? Ya ve usted cualquier servidor, los servidores que tiene Google, por ejemplo, para poder dar abasto a toda las necesidades de información en el mundo entero. Necesita un lugar donde va a estar esa información consignada. Entonces, yo necesito una interfase para tener conexión con ese servidor. Esa interfase es lo que permite a mi computadora, a mi celular, a mi iPad, tener esa conexión que me va a permitir que la información necesaria fluya hasta mi terminal. Entonces, no se trata de vibraciones, sino como algo secundario. Se trata de la conexión misma. Así como el Bet HaMikdash servía para conectar la luz divina con el pueblo de Israel, la interfaz era el Bet HaMikdash, o el Mishkan en la época que estaban en el desierto. Esa era la interfase para conectarse con la presencia divina a niveles increíbles. ¿Cómo se llamaría eso? Un flujo de información con la divinidad misma. Entre mundo y mundo hay una conexión. Y esa conexión va a permitir que la famosa comillas cortina que hemos mencionado se separe y fluya información de un universo a otro universo. ¿Me logré explicar? Sí, pues ahí iremos captando poco a poco. Sí, no se trata de entender, digamos, toda la información en un momento, pero si meditas un poco, si reflexionas un poco sobre el concepto que estoy diciendo, es justamente como un switch. Conecto algo, ya vemos cualquier cosa a la fuente de electricidad y yo recibo la información o recibo, digamos, la alimentación de la terminal que yo tengo y ahí puedo utilizar toda esa información para beneficio de lo que yo necesito hacer. Más o menos así, de manera similar, es esta conexión. Y eso viene desde mundos arriba todavía de Atzilut, arriba todavía, lo que se llama Olam Kadmon, Adán Kadmon, perdón, Olam de Kudim, o por otro lado lo que se llama también Atika Kadisha, o sea, que es la espiral de Keter a un nivel muy cercano al influjo de la luz divina. Oye, Sofa mi pasé. Yo no sé si entré en un tema demasiado complicado para ustedes, pero era importante entrar en esto para entender lo que viene más adelante. Rabino, yo, es decir, uno para llegar a esos niveles que estamos estudiando, el ser humano necesita estar en una cierta disposición o en un cierto nivel de espiritualidad para uno pasar de un mundo a otro mundo. Exactamente. Por ejemplo, ya que hablaste de eso, es una suerte de adaptación de nuestro cuerpo y nuestra alma para recibir ese influjo divino. Y si pusieron cuidado en lo que dije, en el mundo este, no es mundo en realidad, en el concepto este de la Sitra Jara y las Klipot, cada vez que yo desobedezco la voluntad divina, cada vez que yo dejo de cumplir un precepto de los 613,
me estoy conectando con la información de si trabajará con el mundo de lo absolutamente malo y negativo. Entonces, yo lo que quiero es evolucionar. Mi alma y mi cuerpo deben evolucionar en el camino que el Todopoderoso ha, de manera clara, a través de la Torá, ha instruido para el alma judía cómo va a estar más cercano a la fuente de vida, a la fuente de todo lo creado, y adaptar nuestro cuerpo y nuestra alma para los niveles que vienen ascendientes de este mundo material a los mundos más espirituales. Y está dicho en el Talmud, una persona que no cumple con el tema de Kashrut, lo que hace no cumplir es un concepto que se llama Tintum. Tintum significa cerrar las vías de conexión de nuestra alma y nuestro cuerpo con los mundos más espirituales. De suerte que una persona que en su vida ha cumplido una mitzvah, nunca ha comido kasher, le va a ser muy difícil entender los conceptos que estamos tratando de dilucidar y tratando de interiorizar en nuestra propia naturaleza intelectual y espiritual. ¿Entienden? Entonces, de ahí viene la palabra metuntam. ¿Qué significa metuntam en hebreo? En el hebreo moderno, metuntam es un tonto, un imbécil, un idiota que no entiende nada. Del tintum, que ha sido ese tapón o taponamiento de las vías con que nuestra alma interioriza y se desarrolla en función del cumplimiento de Torah o Mitzvot. Por eso, hace un momento estudiamos que cuando hablamos de las clipot y cuando hablamos de si trabajará, estamos hablando de una zona de antimandamientos, de antipreceptos. Es decir, nos están llevando al lado equivocado de las fuerzas activas de la creación. Y si eso es así, qué difícil va a ser poder de alguna manera digerir estos conceptos que hemos estado estudiando. Y por lo tanto, hay que hacer un doble o más, o sea, un triple trabajo. Algunos de los sabios lo asemejan con un agujero negro. El agujero negro es, digamos, en astrofísica, un cierto lugar donde la gravedad es tan pesada que incluso la luz es chupada, sustraída, engullada, devorada por el agujero negro. Entonces, en el mundo del alma y su relación con el tema de la Kabbalah, de los conceptos cabalísticos, la Sitra Hará es una suerte de agujero negro donde todo lo positivo que queremos nosotros hacer es engullido, tragado. Esa energía espiritual, debido a que estamos cerrados en nuestros canales de conexión con lo divino, esa energía divina se va por ese agujero negro, que todo lo chupa, que todo lo destruye, que todo lo va engullendo. Entonces, no tenemos la posibilidad de aprovecharnos ni de la bendición divina, ni del influjo de lo que se llama Shefa Brajá, el influjo divino que nos manda vida, que nos manda todas las cosas buenas que hay en el mundo material y en el mundo espiritual. Ahí estamos nosotros fallando lamentablemente y dando lugar a que lo que debería estar siendo beneficioso sea de alguna manera malversado. Y en vez de alimentar nuestra alma, alimenta las fuerzas oscuras de la creación. Y es el origen del mal. ¿Se acuerdan? En algún momento mencionamos a un joven estudiante en Alemania que en una clase de física, el maestro, el catedrático, lanza una pregunta capciosa y pregunta lo siguiente: ¿el mal existe? ¿Las fuerzas oscuras existen? Un muchacho protestante, creo que luterano, levantó la mano y dijo: sí, claro que existen. Nosotros sabemos que existen las fuerzas oscuras y existen las zonas negras y el mal. Entonces, muy sonriente, el catedrático, el maestro, le dice: ¿y quién creó todo eso? El muchacho se aventura, le dice: Dios, por supuesto, Dios. Y dice este señor, que era, por supuesto, no sé si agnóstico o ateo, dice: ¿y qué clase de Dios es ese que crea las fuerzas del mal? Muy contento, el profesor se queda satisfecho de haber puesto, comillas, de manera un poco no simpática, ya vemos, a este joven que se aventuró creyendo que
de alguna manera era importante mencionar lo que él estaba diciendo. Sí, claro, Dios creó el bien y el mal. Al ratico de eso, otro alumno levanta las manos y le dice, maestro, ¿puedo hacer una pregunta? El maestro dijo, claro. ¿Tiene relación con lo que dijimos anteriormente? Le digo, sí, sí, tiene relación con lo que hemos dicho anteriormente. Dice, maestro, dígame usted una cosa. ¿La oscuridad existe? El maestro le dice, claro, apaguemos las luces acá, vamos a ver cómo aparece la oscuridad. Luego, la oscuridad existe. Este alumno le dice al profesor, maestro, qué pena, error. Al menos desde el punto de vista de la física, la oscuridad no existe. El hombre se queda, mejor dicho, una actitud de, ¿qué quiere decir como esto, no? Un poco estupefacto. Dice, maestro, la oscuridad no existe. La oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz. En física es real, es verdad eso. Existe luz y la ausencia de luz es oscuridad. Maestro pregunta. Dice, ¿el frío existe? Supuesto. Salga afuera de este recinto, va a ver cómo la temperatura es muy baja. Hay nieve, mejor dicho, está congelado todo. El frío existe. Le dice el alumno, maestro, con todo respeto, es un error. El frío, al menos en física, no existe. El frío, maestro, es ausencia de calor. El calor existe. El frío es la ausencia del calor. El hombre se quedó perplejo. Maestro, una última pregunta. ¿El mal existe? Yo, claro que existe. Salga usted afuera, yo no sé, tenemos ejemplos, qué sé yo, en los barrios más complicados de Bogotá, en el centro, allá donde estaba antes, ¿cómo se llamaba? El Cartucho y todo eso. Vaya allá y se va a dar cuenta, allí está el mal existe. Como maestro, de nuevo, error. El mal no existe, maestro. El mal es ausencia de bien. El mal funciona o surge porque no hay bien que repela eso. Entonces, desde el punto de vista cabalístico es verdad, también es cierto. Cuando nosotros no hacemos o no cumplimos uno de los preceptos, de los 613 preceptos de la Torá, estamos dando lugar, aunque, no sé cómo decirlo más claramente, aunque yo no hice nada, lo único que cometí fue, no hice un precepto, me abstuve de cumplir con un precepto de la Torá. Se creó un vacío de bien donde el mal aflora. Entonces, por eso que la Sitra Jara y el mundo de las Klipot están ahí como resultado de una situación, llamemos, anti-precepto, anti-mitzvot. No se cumple algo, se crea un espacio donde surge el mal. Si queremos hacer bien en el mundo, lo que hace un judío es distinto a lo que hace un no judío con respecto al bien, con respecto al mal. 613 preceptos tiene que cumplir un judío. El no judío tiene que cumplir 7 preceptos que se llaman Sheva Mitzvot Bnei Noah. 7 preceptos que se le dio a los descendientes de Noé. Si uno judío no cumple uno de esos 7 preceptos, hace la misma situación de vacío porque no trajo el bien y ese vacío está llenado por las fuerzas del mal. Es más fácil para un no judío generar una situación de no mal. No digo de bien, de no mal. Un no judío está escrito sobre el sur mirá. Apártate del mal. Un judío que se aparta del mal todavía no hizo nada. Está parve, ni carne ni leche, parve. Está en el plano cartesiano, en el cero, ni en el -1, ni en el +1. Porque el versículo dice, sur mirá de hacer todo. Un judío para que sea, escuchen bien lo que voy a decir, es fuerte. Un judío para que sea un buen ser humano, tiene que ser un buen judío. Un no judío, para ser un buen ser humano, solamente tiene que apartarse del mal. Grave, ¿no? Grave para el judío, porque la responsabilidad, como lo dijimos antes, de haber aceptado venir a este mundo como judío, implicaba una responsabilidad enorme. Yo tengo que ser generador de bien para que las fuerzas oscuras de la creación no pongan sus huevecitos, comillas, huevecillos, que generen el mal. El no judío, con no hacer mal, está muy cerca de ser algo positivo. El judío, apartándose del mal, todavía no está generando lo que él tiene que generar, que es bien, generar bondad, tikkun olam, generar hesed, bondad absoluta e infinita. Una cantidad de cosas, Dios es el generador de eso. Señor Rabino, De eso tenemos. Ah, Saki, ¿qué tal? Qué gusto verte. una pregunta. ¿Cómo aplica el tema del Yetzer Hara, del instinto del mal?
porque sí es lo que hemos aprendido de que cuando Dios hizo el bien, también creó el Yetzer Hara, que se supone que es el mal, o el instinto del mal, para contrarrestar lo que dijo antes, ¿no? Tal vez la no existencia del mal, sino de la falta del bien. Entonces, el Yetzer Hara existe, claro que existe, y es un amigo del Yetzer Tov, del instinto del mal, para poder que el Yetzer Tov, que el instinto del bien, se fortalezca, igual que la luz en la oscuridad. La luz existe para contrarrestar la oscuridad, para dar luz, igual que, no me acuerdo cuál fue el otro. A eso me refiero, al Yetzer Hara, el instinto del mal, ¿de qué se trata? Entonces, si no existe el mal. No, es una distorsión del concepto. Yetzer Hara es un elemento que existe en nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos las dos inclinaciones. No es generador de mal, sino el que inclina la balanza para que el judío se vea seducido a no hacer el bien. El Yetzer Hara no tiene que ver con el mal, con las fuerzas oscuras de la creación. Tiene que ver con la posibilidad de que el judío, su accionar en este mundo, esté dado en función a que él doblega el instinto natural de la persona. Para decirlo en palabras más claras, el ser humano en general es proclive a hacer lo malo. Es más fácil hacer mal que hacer bien. Es proclive, está inclinado naturalmente a hacer el mal. Por ejemplo, hacerle bullying a alguien es un impulso que tiene por dentro de causarle un daño, una molestia al compañero. Pero frente a eso tenemos Yetzer Tov. El Yetzer Tov te está diciendo que este impulso que está ahí, que Dios te lo dio, es para darte la posibilidad de tener recompensa. La recompensa está en doblegar el instinto natural de la persona. El Yetzer, el impulso sexual que tiene una persona, es un impulso natural. Pero si está mal manejado, ese impulso que está del Yetzer Hara lo empuja y le dice, hagamos cositas por ahí, que nadie se va a enterar. Entonces, él no está creando mal, él está obedeciendo a su impulso negativo, que el Talmud lo llama Yetzer Hara, en vez de estar favorecido o impulsado por el Yetzer Tov, de inclinación para hacer el bien. Vuelvo, repito, lo natural en un hombre es lo del mal. ¿Por qué hacer las cosas bien si las podemos hacer mal? Dice normalmente una persona. Hombre, ¿por qué pagar impuestos si podemos, Barrani, para darte ejemplos dramáticos y muy claros? Hombre, ¿para qué te casas si puedes disfrutar de sexo desaforado? No una esposa como Dios manda, muchas mujeres. Y entonces, declinación al mal. Se trata de un judío, lo impulsa a eso. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Hombre, solo se vive una vez. Disfrutemos, hagamos lo bueno, lo rico, lo sabroso, vayamos de rumba todo el tiempo. Esa es la inclinación natural del hombre. En su juventud, en ciertas edades posteriores, se inclina por eso. Oiga, vayamos a apostar dinero, vamos a la ruleta, juguemos esto que allá. La Torá lo prohíbe. Impulsa el hombre y dice, el granito ese que me está diciendo, de pronto me gano una fortuna en eso. Yo solo conozco una persona que ganó mucha plata jugando a los casinos. Era una señora con mucho dinero de la costa colombiana, pero ella le gustaba ir a los cruceros y en una noche se ganó $40,000. Pregúntale a mi hijo Rami. Y en otra ocasión se ganó una suma similar. Es la única persona que yo conozco, que conocí, que se ganó plata en eso. Pero el Yetzer le dice, hombre, hagamos, apostemos, vamos a ver que vamos a hacer plata. ¿Cuánta gente se empobreció de eso? Mira lo que dice el Talmud. Yetzer Hara, a Satán, el Malach HaMavet, el Yetzer Hara que tenemos, el Satán que nos empuja a que hagamos el mal, y el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, son una misma cosa, en diferentes dimensiones, en diferentes mundos. En el corazón mío es lo que llamamos en Pesaj, Seor Shbaesa. El granito de levadura que me infla todos los pensamientos y la imaginación y me hace pensar que soy invencible. Luego, el Satán me empuja. Si tú eres invencible, si tú eres un, como dicen, berraco, comillas, perdón la expresión, ¿sí? Haga esto, haga lo otro, gánesela fácil. Luego viene el Satán y cobra, dice el Talmud. Cobra lo que hizo el Yetzer Hara
y que lo empujó a que el Satán lo dominara. El Satán es una fuerza oscura de la creación, que Dios lo creó justamente para que cuando un alma judía cumpla la voluntad divina, tenga la posibilidad de subir en niveles espirituales. Es lo que se llama comillas recompensa. Dice el Talmud, Mibrah Isha fue creada la mujer, Mibrah Yetzer Hara Ita. Fue creada la mujer, en el momento que fue creada la mujer, fue creado el impulso del mal también. Entonces podemos decir, y esa es la concepción, entre comillas, ¿no?, del Islam, la mujer es la encarnación del mal por excelencia. Por eso que las mujeres tienen que estar escondidas, tienen que estar tapadas por todos lados. Trata de explicarme qué significa eso que dice el Talmud. La mujer fue creada con ella el instinto del mal. Creada la mujer, el Yetzer Hara fue creado con, no en ella, ya te di la pista. El primer hombre, lo estudiamos hace mes y medio, el primer hombre era hermafrodita. Estaban ambos sexos en el mismo cuerpo. Dice, Zahar Nekeva bara otam. Nekeva bara, ¿sí? El Dios Todopoderoso creó al hombre. Perdóname, voy a citarlo de la manera correcta, absolutamente preciso en lo que quiero decir. Mejor el libro en este caso. Hay dos creaciones de Adán y Rishon, dos informaciones que da la Torah y lo estudiamos hace más o menos un mes. Dice que el Todopoderoso creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, ¿no? Es una traducción muy libre y no es la correcta. Dice acá, Dios creó al hombre. Salmó con su impronta, eso es más importante que con su imagen, su impronta, Betzelem Elohim bara oto, con la impronta divina lo creó, Zaharu nekeva bara otam. En el hecho mismo de la creación del hombre no hace diferencia Dios que del costado, no de la costilla, del costado del hombre la mujer fue separada, porque estaba uno al lado del otro, según una explicación, uno detrás del otro, y entonces, ¿cómo lo creó? Fíjense cómo cambia la expresión en hebreo. Vayibra Elohim et Adam, y creó Dios al hombre. Salmó con su impronta, Betzelem Elohim, con la impronta divina, bara Oto, le creó a él. ¿Quién es Oto? Él, Adam Arishon. El mismo versículo, Zaharu de que va bara Otam. Macho y hembra, femenino y masculino, lo creó a ellos. Hablando de singular, de pronto plural. Repito, Vayibra Elohim et Adam, Betsalmo, Betzelem Elohim, bara Oto. Singular. Zaharu de que va bara Otam. Porque en plural se solamente había creado uno. El hombre y la mujer fueron creados en el mismo proceso de creación del hombre. Era un solo cuerpo. Según una opinión, estaban unidos por el costado, no por la costilla, por el costado. Había que separarlos. Según otra opinión, la mujer estaba a espalda con el hombre. Por eso cuando lo separó, puso a la mujer Ezer Kenegdo. En vez de estar a un costado o atrás, la puso enfrente de él. ¿Para qué? Para poder interrelacionarse intelectual, física y sexualmente. Porque con al lado no puede tener ninguna relación sexual, ni con atrás, espalda por espalda no se puede. La puso Esder Kenegdo, enfrente de él, ¿ok? Era uno solo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, creó a los dos, hombre y mujer, un solo cuerpo. Okay. El mismo capítulo, el mismo versículo, una palabra después. Dice primero, Betzelem Elohim bara oto, significa bara oto. Zaharu de que va bara otam. Todavía no habla de Javá. Vayibare otam Elohim, Vayomer. ¿Qué le dijo? Vayomer lahem, Perú urbu umil'u et haaretz. Crecer y multiplicar y llenen la tierra. Y le dice que va a tener la posibilidad de gobernar sobre todo lo creado. ¿Qué dice después Dios? El capítulo es capítulo 1. El versículo de la creación, como te lo acabo de mencionar, es el versículo Kaf Zayin, Pasuk Kaf Zayin. Del mismo capítulo, más adelante, versículo Kaf Het, 28. Vayibare Jotam los bendijo en plural. Vayibare Jotam en plural. El mismo capítulo, versículos más abajo,
dice, Vayomer Elohim, Hine natati lachem, et kol esep, Dorea, Zera, etc. Les he dado todo, pasto, planta, todo lo que yo creé. Y le dice, de este fruto no vas a comer. Y vio Dios que era bueno, después que lo creó. ¿Sí? Y bueno, Vaikulo Hashem y Baares, y todo lo demás. En fin, más adelante, Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min ha'adamah. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vayifach insupló Be'apat Nishmat Haim. Y le insupló en sus narices espíritu de vida. Ahí Adam le Nefesh Hayah. Y el hombre se convirtió en un hombre con vida. Estamos hablando que el hombre murió en el mundo de Briá porque no cumplió con lo que Dios dijo y nació en el mundo material, Olama Asia, donde estamos nosotros. Cayó a mundos inferiores. Y entonces dice acá, y le dice, del fruto de este árbol no comerás, ni coles Agán, Ajón, Ojel, de todos los frutos del árbol vas a comer, pero del fruto del conocimiento del bien y el mal, no. Ahí estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal, y Etz Haim. Etz Dato Berra y Etz Haim. El hombre no quiso vida, quiso saber qué significa saber el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas, ¿dónde aparece Javá acá por primera vez? Unas personas dijeron, cuando el hombre fue creado no había Yetzer Hará, pero cuando Dios tomó del costado de del hombre a la mujer, ahí nació el Yetzer Hará. No, eso no es lo que está diciendo la Torá. Cuando el Talmud dice, Nivra Haisha, Nivra Yetzer Hará, fue creado el impulso del mal. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está el impulso del mal? El impulso del mal está al lado de la mujer, era el hombre mismo. Adam Arishon era el impulso del mal, era la serpiente, lo explicamos, lo estudiamos hace un tiempo, y fue el hombre el que hizo pecar a Javá, porque le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que eso que dijo Dios, que si habremos de comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice que vamos a morir. Yo creo que eso no es así. ¿Sabes qué? Él no quiere que nosotros lleguemos a entender cosas elevadas. Dijo Javá, si eso es así, voy a traerlo, vamos a comer. Entonces el hombre propició. El Nahash es el hombre mismo. El Talmud dice que el Nahash Kadmoni tenía dos patas, las dos piernas del hombre. El cerebro que tiene forma de Nahash, el intelecto humano fue lo que le dijo al hombre, lo que Dios dice, no es así. Vuelvo y repito el tema y ya nos extendimos demasiado. El tema es que cuando fue creado el aspecto femenino del hombre, el Yetzer Hará no estaba en ella, estaba en él. Fue creado con ella el Yetzer Hará. ¿Dónde estaba el Yetzer Hará? En el hombre, no en la mujer. Por eso la mujer cumple menos preceptos que el hombre. Por eso la mujer está en un nivel espiritual más elevado que el hombre. A nosotros nos trae que trabajar mucho más que a la mujer para tener más o menos empatía y simetría con lo que el estado espiritual de la mujer es hoy en día. La mujer fue creada con Binah Yeterá, con un entendimiento adicional. ¿Sabe qué significa Binah Yeterá? Que está más cerca del Olam Abba que el hombre. Y entonces el hombre es el que está complicado. Y además fueron sacados del Gan Eden, pero la mujer para acompañar al hombre que no esté solo. De hecho, la mujer no tenía que haber salido del Gan Eden. O sea, estamos hablando del concepto puro. Y mira lo que dice el versículo cuando dice que lo sacó del Gan Eden. Lo sacó a él y a la mujer tenía que acompañarlo porque era cercanito la ayuda que iba a recibir para poder volver al estado de antes del pecado. Entonces, el Yetzer Hará está en nosotros. La mujer se alimenta del Yetzer Hará del hombre, lamentablemente. Y eso es un punto que favorece a las mujeres. Todo lo que te diga Sara, tu mujer, háganlo. Y por eso entonces nosotros decimos, sí, mi vida. Y eso es la función de las mujeres, porque ellas están en un nivel superior a nosotros. Me extendí muchísimo, señores, qué pena. De todas maneras. Muchas gracias, Rabino, por darnos ese concepto. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.